Mundial de la Infancia es un informe que da a conocer UNICEF cada año. Para hablar de estas cifras, saludo a Erika Strand, jefa de Políticas Públicas de UNICEF. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucero. Muy bien, gracias. ¿Cómo vamos en esas cifras que, bueno, creo que por los recortes de presupuesto no han ayudado mucho? Exacto. Bueno, es un informe global, como decíamos, y vemos lo que pasaría si no cambiáramos nada para 2030, ¿no? Entonces, los niños que nacen, que, por ejemplo, morirían si no hacemos cambios, ¿no? Si no podemos mejorar a nivel global. Y vemos que, por ejemplo, sería unos 69 millones de niños que morirían de algo que es prevenible de aquí a 2030, ¿no? De niños que nacen en ese tiempo. Si la situación actual no cambia. No cambia. O sea, la buena noticia al mismo tiempo es que desde el año 90 hemos reducido por la mitad el número de niños y niñas que mueran por causas prevenible. Entonces, eso es muy importante. Al mismo tiempo, no ha sido equitativo, porque un niño rico, más bien un niño pobre, tiene 2 veces más probabilidad de morir antes de los 5 años que un niño rico. Mira, tenemos ahí unas cifras importantes y también muy duras. 69 millones de niños, como lo comentas, podrían morir debido a causas evitables. Exacto. 167 millones vivirían en la pobreza. Pobreza extrema, de hecho. Sí. Y este dato también, que es alarmante, 750 millones de mujeres se habrían casado siendo aún niñas. ¿Qué tanto se sigue dando eso, por ejemplo, en países como México? Sí, y la implicación que tiene en todas sus vidas. Mira, en México el último dato que manejamos es que de las mujeres que se casaron antes de los 18 años es uno en 4, o sea, casi 25%, ¿no? Entonces, eso sigue siendo un problema. Si vemos embarazos, por ejemplo, en niñas de 10 a 14 años, estamos viendo 2 de cada 1000 embarazos es de una niña de 10 a 14 años. Y eso, por supuesto, que se ve en las zonas más vulnerables. Claro que sí, porque es 4, es el doble en Chiapas y Guerrero. No, exactamente. Son los más afectados de México. Sí, exacto. En ese tema en particular, sí. En este informe global, ¿cuáles son los sectores más afectados? ¿Salud, educación? Sí, o sea, aunque han habido avances, seguimos como enfrentando brechas. Números rojos. Sí, de equidad. O sea, porque los niños, o sea, aunque movimos como mundo a muchos promedios, cada país tiene su Chiapas, su Guerrero que sigue, ¿no? O sus niños más pobres, o en zonas rurales, zona indígena. O sea, México tiene 9 de 10 niños y niñas indígenas en pobreza. 9 de 10. ¿Cómo se compara México, cómo lo ven, dependiendo de estos datos, a México con el resto de los países de Latinoamérica? No, o sea, la buena noticia de México, la mayoría de los metas del milenio, ¿no? Los ODM, como decimos, sí alcanzaron, no tanto, por ejemplo, en salud materna, que sigue siendo un poco el talón de Aquiles, ¿no? Que para el país. Pero al mismo tiempo, el tema de equidad, y realmente si se compara la situación de esos niños en pobreza con los otros en todos los temas, porque con que estén en pobreza ya es más probable que tengan problemas de salud, que no tengan esquema completo de vacunación, que no asisten a preescolar, ¿no? Entonces vemos cómo se amontonan un poco las desventajas que enfrentan. Ahorita hablábamos del tema del presupuesto, que lo hemos tocado aquí, ha habido bastantes recortes. ¿Qué tanto apoyan actualmente las empresas mexicanas a contribuir a la mejora de la calidad de vida de un niño? Sí, no, eso dependemos mucho aquí en México, por ejemplo, UNICEF, ¿no? Porque la mayoría de los fondos que nosotros gastamos o invertimos, quería decir, en el país, pues viene de México, ¿no? De los mexicanos, del sector privado, personas, ¿no? Individuales. Entonces, eso sí es clave en nosotros ir adelante. Unos que toman decisiones, invierten más en ciertos temas que otros, o que hacen cambios dentro de sus propias empresas, por ejemplo, para facilitar la lactancia materna para las mamás que trabajan ahí, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí tienen un rol muy importante, o tratan de identificar cadenas de trabajo infantil y asegurar que eso no siga pasando, ¿no? Sin embargo, pues el Estado sí tiene que garantizar los derechos de esos niños y los servicios para los niños más pobres, y estamos viendo que eso, con los recortes que se han anunciado,
pues no vamos a poder lograrlo. ¿Si ven una afectación en relación a esa parte en específico del recorte al presupuesto? Sí, claro. O sea, el último de hace una semana fue otra vez Seguro Popular, el programa Prospera, que está focalizado a los niños y niñas de mayor pobreza en el país. Entonces, antes era el seguro médico para una nueva generación, que es el ramo del Seguro Popular para menores de 5, ¿no? Los que están de población abierta, menores de 5 años. Entonces, ¿cómo limita eso a UNICEF? Ay, no, nosotros nada más ponemos sobre la mesa, o sea, hacemos cada vez que se saca un recorte, nosotros hacemos el análisis, ¿no? Ahorita mucho... Tienen que hacer una reestructura del proyecto. Pues se tiene que focalizar el recurso en los niños que tienen menos, porque desde que esas mamás se embarazan, pues ya unos niños tienen otras oportunidades que otros, ¿no? Ya luego nacen. Y si el gasto es más en los que tienen, o sea, en los más ricos, los que tienen más recursos y menos, pues si bien nacen en un plano de no de igualdad, se abre inmediatamente por cómo se invierte el Estado en ellos. Entonces nosotros decimos, ok, es un momento de austeridad, entendemos la situación macroeconómica que enfrenta el país. Sin embargo, pues hay que quitar de programas que a lo mejor favorecen unos subsidios que favorecen a los que más tienen, ¿no? De luz, por ejemplo, pues favorece a quien tiene más electrodomésticos y demás, pero no quitar tanto de programas como Prospera, como el seguro médico de una nueva generación, porque son justamente los que tratan de dar oportunidades a esa población. Actualmente, ¿qué organismos o qué tipo de empresas son los que están levantando la mano para apoyarlos? Pues la verdad nosotros tenemos muchas relaciones con el sector privado, ¿no? Tenemos muchos aliados y depende de, como digo, de lo que quieren hacer, si es algo dentro de su propia empresa o afuera o nada más un donativo, ¿no? Tenemos varios como Banco Compartamos, que nos ha apoyado en tema de desarrollo infantil, el Laboratorios Liomont, por ejemplo, es otro. O sea, sí hay una buena mezcla, ¿no? De tipos de aliados que pues se preocupan por la infancia en México. Erika, muchísimas gracias por compartirnos las cifras de este informe anual, el Estado Mundial de la Infancia 2016. Vemos que siguen siendo, como lo comentas, bastante duras, sí, pero le daremos seguimiento a todo este tema y a toda la actividad que siempre hace UNICEF a favor de los niños de México. Muchas gracias. Erika Strand, jefa de políticas públicas de UNICEF.